Muy buenos días, nos encontramos en una nueva edición de Mesa UP. Les saluda Estefanía Palomino y hoy estaremos tocando un tema que ha estado sonando mucho en las últimas semanas. Es el tema de la Contraloría, y para ello es importante conocer las funciones de la Contraloría y cuál es el aporte o nuestras propuestas para la mejora de la gestión pública y un mejor control gubernamental. Para ello contamos con la presencia de Juan Carlos Leonarte, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien además es abogado experto en gestión y control gubernamental. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Primero es importante un poco entender el tema y cuáles son las funciones de la Contraloría, para poder aterrizar un poco el contexto. Bueno, las funciones de la Contraloría están especificadas en la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, ¿no? Son muy claras y creo que el marco normativo está bastante diseñado como para que el funcionario público sepa cuál es la función específica del control gubernamental. Claro está, pero había muchos cuestionamientos, hay unos especialistas que sostienen que la Contraloría está abarcando demasiadas funciones. ¿Es cierto eso o es que quizá antes no se realizaba? No, definitivamente el trabajo de Contraloría es un trabajo eminentemente técnico y va en estricto cumplimiento a las funciones que realiza el control gubernamental. De repente, a veces es por desconocimiento de algunos funcionarios públicos que tampoco tienen aterrizado lo que es el control gubernamental en sí. Yo creo que esto parte también por la falta de conocimiento o la internalización del funcionario público en el tema de control. Y creo que básicamente una de las cosas que debería mejorar en ese sentido es que los órganos de control institucional que forman parte del Sistema Nacional de Control deberían de ayudar como aporte a la gestión pública en cada uno de los organismos del Estado, sea en cualquiera de los tres estamentos, sea gobiernos locales, regionales o gobierno central, deberían de capacitar a los funcionarios públicos en materia de control, para que ellos tengan claramente establecido cuál es la función del órgano de control y cuál es la función de la Contraloría, que solamente algunos la conocen cuando tienen problemas de control gubernamental. Podríamos hablar que es un tema de desconocimiento, ¿no? Sí, en principio de desconocimiento, y quien trabaja en gestión pública va a iniciar en el conocimiento del control gubernamental, también diciendo un poco cuando ya está en el problema con algún tipo de desviación de cumplimiento o requerimiento de la propia Contraloría, y recién se interesa por saber qué es lo que está pasando en el tema de control. Pero ¿tú no consideras que quizá este desconocimiento es resultado de que la Contraloría y diversas entidades del Estado están trabajando de manera muy independiente y no hay una interconexión quizá? Yo creo que sí, definitivamente como un aporte esencial sería que la Contraloría pueda de alguna manera tender puentes con algunos funcionarios representativos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del gobierno central, para que de acuerdo a sus propias experiencias puedan aterrizar y adaptar lo que sería una buena directiva o un buen tratamiento normativo respecto del control, pero que sea adecuado a una realidad. A veces las normas de control, cuando llegan a determinados sectores del gobierno, no son fácilmente entendibles porque no hay esa comunicación. Ese puente debería de tenderse definitivamente entre lo que es el gobierno local, central, regional y la propia Contraloría, que debería de liderar esta situación. Me hablas de una mejor comunicación entre los gobiernos regionales, locales y el gobierno central. Con la propia Contraloría, quien debería de liderar este aspecto para poder ellos también saber. Así como de repente los funcionarios públicos no saben o saben muy poco del control gubernamental, yo creo que también la Contraloría debería de acercarse al funcionario público para que de alguna manera vea, ¿no?, in situ cuáles son las problemáticas de una gestión pública, para que también pueda ayudar en el tema de control. ¿Pero a qué debe ese alejamiento, podríamos decir? ¿Tiene que haber un tema de interculturalidad? Yo creo que sí, yo creo que todavía, o sea, sí está cambiando el tema de control definitivamente a raíz de un acercamiento a través de un control simultáneo, que es un tema de acompañamiento a la gestión para ver un tema de riesgos, pero como que todavía no cubre las expectativas, porque siempre está el tema en que la Contraloría viene después de... Claro, pero así es, pero es su función, y que eso se tiene que entender así. Ahora, también no podemos decir que todo es un tema de la Contraloría. Yo creo que con funcionarios eficientes
no tendríamos muchos problemas. Claro que sí, pero tú hablabas que se cree también, si hay esa percepción de que la Contraloría viene después de... Sí. Pero también no debería ser una labor más preventiva, o eso ya no sería dentro de las funciones de la Contraloría. No, lo hace también, como te digo, a través del control simultáneo, orientaciones de oficio, veedurías, los operativos de control, ¿no? Y tienen normas recientemente dadas en ese sentido, pero un poco que el funcionario público espera algo diferente, pero que lamentablemente de acuerdo a las normas de control no se da. Un poco que el funcionario lo que quiere es que le vayan diciendo qué es lo que va a hacer, pero en este caso también yo creo que recae un poco en la responsabilidad del funcionario público saber qué es lo que tiene que hacer. Pero también recae mucho en el tema de selección también. Sí, no, definitivamente para nosotros una de las cosas principales dentro de las propuestas de mejora en la gestión pública para que haya un eficiente control, definitivamente está para mí y para muchos, creo que docentes y quienes vemos el tema de gestión pública, está el tema de la profesionalización del funcionario público. Existen una cantidad infinita de profesionales capacitándose con títulos profesionales, con maestrías, con una serie de actividades de carácter profesional que deberían estar ocupando cargos públicos y no necesariamente aterrizar, por ejemplo, en unos manuales de funciones donde en algunos momentos para requerir un puesto se diga de que tienes que ser abogado, economista, ingeniero o bachiller en Derecho o bachiller en Economía o con estudios de Derecho o con estudios de Economía y finalmente terminamos dejando que venga un funcionario que no tiene ninguna experiencia. Esos requisitos. Así ¿no? es. Pero ahí tendría que haber también un tema de corrupción y por ende también me imagino de la labor de control. Yo creo que también acá hay un tema y que debería de tenerse muy en cuenta, es que los titulares de las entidades del Estado deberían también hacer un filtro de los funcionarios de confianza, pero que tengan un expertise, que tengan, conocimientos en gestión pública, ¿no? Para que pueda desarrollarse y continuar las gestiones. O sea, si vamos a poner un ejemplo de que entre un funcionario público en un gobierno local donde tiene 4 años de gestión y no tiene experiencia, el primero va a ser para aprender, y el segundo para equivocarse, el tercero para corregir y el cuarto no hizo nada. Y el quinto puede que entre un nuevo gobierno y lo saque también. Y el quinto, que siendo de confianza es lo más probable, pero en el quinto de repente ya está con graves problemas de control. Sí, sí. ¿Y qué otros aportes tú crees que en materia de gestión pública nosotros ustedes como expertos puedan, digamos, abordar? ¿Qué crees tú que podríamos...? No hablábamos de una reforma de la Contraloría, ¿me comentas? No, yo creo que acá va también debe haber un tema de contraparte, pero yo creo que ambos deberían de coincidir por ejemplo, en la profesionalización de la gestión pública. Yo creo que esto es un tema importantísimo y que exista una experiencia, porque quienes estamos en la función pública también aportando, deberíamos estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, también un tema de la bancarización del trabajador y del funcionario público para que haya una transparencia, ¿no?, en el gasto que realiza un funcionario público. No solamente necesariamente, que tú presentes una declaración jurada, sino también que transparentes tus gastos. De esta manera va a ser más eficiente. Pero creo que ahora hay una ley, hay una normativa que obliga a que todas las entidades públicas tengan de dicho al hecho siempre hay mucho. Sí, hay los formatos de la Contraloría respecto del tema de las declaraciones juradas, ¿no?, de bienes y rentas que tienen que hacer. Hay un aplicativo en la página de Contraloría para que todos los funcionarios accedan y actualicen la información de sus declaraciones juradas, pero yo creo que esto debería ir aún más. No podría haber, por ejemplo, un funcionario del Estado que le deba al Estado, que le debas a la SUNAT, ¿no?, que tengas problemas con el tema alimenticio, que, trabajes en un gobierno local y debas arbitrios en el lugar donde tú vives y cosas que creo que, nos puede dar cada vez un tema de más transparencia y más identificación con el propio Estado. ¿Pero la Contraloría tendría que ver esos casos o quién tendría que ver esos casos? Esos creo que son ya previos, no tiene que ver con el tema del proceso de selección. Sí, arrancaría también por un tema de proceso de selección, pero creo que nosotros conversábamos hace un instante con relación a también de que ambas partes deberían apoyar en este tipo de reformas, ¿no? Yo creo que también está por sistematizar, por ejemplo, todas las normas que se dan
en todos los niveles del Estado. Por ejemplo, sacar una resolución y que tú encuentres en la página web, o sea, el sustento de esa resolución, los informes legales, los informes de administración, los informes de determinadas áreas que sustentan esa resolución. Eso también va a ayudar a transparentar y eso también va a ayudar a una posterior evaluación por parte del órgano de control, donde va a revisar de repente en la página web el sustento y va a tener rápidamente, o sea, algunos indicios de poder tener que revisar determinadas acciones de las entidades del Estado que correspondan, ¿no? Hablamos de una profesionalización de la gestión pública, luego de la bancarización y enfocados mucho el tema de la transparencia de las entidades, luego una sistematización de las funciones. Sí, yo creo que también debería verse y regularse un poco en el tema de la delegación de funciones, porque en el tema de la identificación de las responsabilidades, finalmente son los funcionarios que son los responsables, sea administrativamente, civilmente o penalmente, pero, o sea, todo esto corre a través de la delegación de funciones. Yo creo que hay aspectos que sí debería tratar un titular, sí debería tratar las instancias superiores para que haya un efectivo control. No solamente un tema de delegar una función y confiar en que ya la delegué y este trabajo va a estar hecho. Yo creo que debe estar entrelazado y individualizado, entendiendo las prioridades de qué se va a delegar. Y no delegar, poder delegar, ¿no? No delegar, poder delegar, eso es importante. Sí, claro. Esos son, digamos, los 4 principales puntos que podríamos... Yo creo que sí, yo creo que esos, y otra de las cosas, por ejemplo, que debería uniformizarse o estandarizarse un poco el marco normativo. Es muy genérico, te pongo un ejemplo. Las directivas de caja chica en cualquier entidad del Estado. En la mayoría, o sea, el espíritu de la directiva de la caja chica es para gastos menudos urgentes, ¿correcto? Como en cualquiera. Pero cada uno tiene su propia directiva, ¿no? Cada entidad hace su propia directiva, ¿no? Entonces, de repente, hasta a su manera. Y finalmente, el fin es el mismo. Entonces, ¿por qué no estandarizar normas como esta para todos los niveles de gobierno? Yo creo que también es parte de la función del gobierno tratar de estandarizar, ¿no?, toda la mayoría de normas, ¿no?, del gobierno central, local y regional, de acuerdo a las instancias, pero que permita a las entidades hacer un solo gran marco normativo en lo que se pueda, ¿no? Y finalmente creo que también va por los reglamentos internos, ¿no?, que como te decía el ejemplo de que tenías que tener, o sea, desde un título o bachiller o estudios o nada para acceder a un puesto, que esto está establecido en los manuales de organización y funciones. Esos también deberían de tener un tope de requerimientos mínimos como Estado para que puedas entrar a trabajar a los gobiernos locales, regionales o al gobierno central, y creo que esto ayudaría mucho con los conocimientos, que hay muchos profesionales y con mucha experiencia que podrían aportar mucho al Estado. Creo que esto de la profesionalización sí, es fundamental. Muy importante, sí. Y inclusive en los gobiernos locales, en los pequeños gobiernos. Sí. Que son los más fuertes. Y justo me llamaba la atención lo que hablaba sobre el marco normativo, tratar de estandarizarlo, pero cuando hablamos de estandarización tendríamos que hablar en diferentes aspectos también, ¿no? Desde, por ejemplo, una base de datos interconectada entre todo el Estado, de tecnología, inversión. Bueno, definitivamente yo creo que para nosotros en la universidad creo que tenemos muy claro que la sistematización de todo lo que es la gestión pública es una de las bases principales para que exista un efectivo control, no solo del Estado, sino de la propia ciudadanía, a través del acceso a información de manera fácil, ¿no? Y hablando justo de la ciudadanía, yo quería saber de qué van, porque siempre pasa que el ciudadano dice, bueno, pero mientras a mí no me afecta, no hay problema, pero en realidad sí le afecta. Pero claro que le va a afectar, porque si tú, o sea, eres un vecino, te va a afectar lo que pase en el gobierno local, porque no vas a tener pistas, no vas a tener veredas, no vas a tener rampa discapacitado, no vas a tener señalización, no vas a tener un efectivo control de tus pagos de los arbitrios, no va a haber profesionales que hagan un efectivo trabajo que te permita a ti hacer un trabajo efectivo dentro de la función que te compete, ¿no? Juan Carlos, tenemos una pregunta que es de Aldimar. Él nos dice, primero dice, buenos días, con respecto a la estructura de la Contraloría, ¿por qué a la fecha las OSI no son parte de la Contraloría? Ya que depende administrativamente de las instituciones y no hay independencia en el trabajo. A ver,
como el Sistema Nacional de Control está conformado por la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de autoría. Y para responder esto, estamos claramente estableciendo que los órganos de control institucional sí dependen de la Contraloría, ¿no? Normativamente, funcionalmente. Pero hay una percepción de que no. No, lo que pasa es que están ubicados al más alto nivel de la propia entidad. Ministros, alcaldes y presidente del Consejo Regional, de los gobernadores. Pero en este caso sí dependen exclusivamente de la Contraloría. Los que todavía no dependen son los que trabajan en los órganos de control institucional, porque todavía lo que se ha hecho en una primera instancia es que la mayoría de los órganos de control institucional, los OSIS, tengan como jefes funcionarios de la propia Contraloría asignados. Claro que sí. Regresando al tema de la ciudadanía, hablábamos que el ciudadano cree que no le afecta, pero me dices que son los gobiernos locales. Esto había sido la típica frase, no roba pero hace obra. Pero yo creo que esa frase deberíamos de desecharla. Lo que más nos interesa a nosotros es que sepan administrar el dinero que nosotros entregamos a través de los pagos que hacemos, de los arbitrios, ¿no? Y que eso va a ser una de las bases principales del gasto de un gobierno local. Entonces ellos son los grandes administradores en los que nosotros debemos confiar, y estos grandes administradores, que en este caso que hablamos de gobiernos locales, son los alcaldes, deberían de estar rodeados por funcionarios eficientes y profesionales eficientes. Claro que está, muy claro. Profesionalización de la gestión pública, bancarización y transparencia, sistematización de las funciones y el marco normativo son algunas de los aportes que estamos realizando para mejorar los sistemas de control como los de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor. Muy claro. Bueno, gracias. Ya terminamos una nueva edición de Mesa UP. Hasta la próxima ocasión.